Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de la segunda temporada de este hermoso, misterioso, y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 10. Año nuevo, nuevo yo. El día siguiente fue terriblemente extraño. La razón era que Bunny descubrió la verdad sobre mi misión, junto con la compañía de visitantes de otro mundo a los que había jurado defender. Había sido una conversación tremendamente difícil de tener sin sonar completamente loca, pero tras más de una hora de explicación lógica, conseguí convencerla de que no estaba completamente loco. Desde el hecho de que la policía me declaró muerta en la escena de mi asesinato, hasta el impactante caso de mi cuerpo desapareciendo de la morgue, Bunny se dio cuenta de que había demasiados factores extraños en juego como para que yo mintiera sobre esto. Luego consideró mi violento interrogatorio el otro día y los comentarios extrañamente específicos que había hecho, como la afirmación de que mi verdadero jefe era un unicornio llamado Dwight Sparkle. Así que, cuando dijiste que tu apodo era el humano, ¿en serio decías en serio? Resopló incrédula. Sí. Confirmé. Digamos que Dwight no es precisamente mi mayor fan. Prácticamente hemos estado peleados desde el primer día. Negando con la cabeza, apenas podía tomarme en serio, y quien en su sano juicio lo haría. Aunque llegara a creerme, la pura absurdidad de tal historia bastaba para dejar a cualquiera atónito. Calle, estás hablando de los personajes de My Little Pony. Si fueran extraterrestres me convencería, pero simplemente, no puedo comprender esto. O sea, te creo, pero no creo lo que dices, si tiene sentido. Sí, y para que conste, yo tampoco me creería. Admití. Honestamente, no espero que pienses que digo la verdad. Este es el tipo de cosas que tienes que ver para creer, y aún así, es desconcertante. ¿Te das cuenta de que todas las pruebas que necesitas están en la mesita de noche? Dijo Concio. Al mirarlo, me di cuenta de que tenía razón. Desde el vuelo a Brasil, había hecho un puñado de fotos en lo que ahora era el Sparklight. Extendiendo la mano y recogiéndola, le advertí a Bunny que lo que estaba a punto de ver le dejaría alucinada. Eso ya lo hiciste cuando me besaste. Se burló. ¿Me besaste? Le señalé. Tú me devolviste el beso. ¿Puedes culparme? Poniendo los ojos en blanco, Bunny me dio un pequeño empujón y luego se centró en mi móvil. Al abrir mi galería, volví a junio y toqué la primera foto que había hecho en mi vida. Era de las chicas en la bodega del avión. No había podido dormir, estaba escuchando música con los auriculares puestos, y al ver a las chicas echando una siesta y charlando entre ellas, hice una pequeña foto a escondidas para capturar el momento. Los ojos de Bunny se abrieron al verlos, y se abrieron aún más cuando deslicé la pantalla a la izquierda. La siguiente foto fue en Brasil, donde me hice algunos selfies con Fluttershy, Rarity y Rainbow Dash, la noche en que les dejé escuchar música humana. Oh, mi Dios. Dijo Bunny. Te lo dije. Respondí, sonriéndole con picardía. Revisando todas las demás fotos, le mostré todo lo que había que ver, hasta el selfie que me hice con Dwight poco después de la creación de la Sparklight. Parece cabreada. Señaló Bunny. Como dije, no soy mi mayor fan. Expliqué con una mueca. Me preguntó por qué, a lo que simplemente le expliqué que era complicado y que era una historia para otro día, cuando hubiera más alcohol en mi sistema. Con una risa, dijo que me lo exigiría. Aún completamente desconcertada, Bunny siguió hojeando las fotos hasta que finalmente la verdad pudo calar. Fue entonces cuando ella llegó a la misma conclusión que yo había vivido anoche. ¿Significa esto, después de que nos ayudes a escapar, me dejas?
Con un trago nervioso, no pude mirarla a los ojos. Esto respondió a su pregunta y, con una respiración hacia afuera, se lanzó hacia adelante y se aferró a mí. Pero, calle. Tengo que hacerlo, Bunny. Le dije. Me eligieron para esto y no puedo defraudarlos. Me necesitan. Pero, te necesito. Gimió, enterrando la cabeza en mi cuello. Suspirando profundamente, la abracé fuerte y le conté lo que Concio me había dicho la noche anterior, que cuando terminara mi misión, volvería directamente con ella. Vendría a Burgesil y llamaría a todas las puertas si fuera necesario, y si para entonces ella aún me tuviera, sería suya para siempre. Por supuesto que aún te tendré. Lloró, te quiero. Entonces se quedó paralizada, y yo también. Era el primer te quiero que se decía en voz alta entre nosotros, y cuando mis ojos empezaron a llorar, la miré con la boca abierta. Bunny, te quiero, repitió, frunciendo el ceño, y si no vuelves, te perseguiré y te obligaré a beber lates con especias de calabaza hasta que me supliques piedad. Eso fue una cosa tan jodidamente rara de decir. Sollocé, negando con la cabeza. Lo sé, pero lo haré igualmente. Ahora, a partes iguales llorando y riendo, presionamos nuestros labios contra los del otro y nos dimos un beso muy emotivo. Esta vez, la conciencia de nuestro tiempo limitado juntos era mutuamente conocida, y todo lo que hizo fue alimentar nuestra necesidad mutua. El llanto cesó y el beso se profundizó, volviéndose voraz e indómito. Gimió y tarareó con ardo, y luego, sin previo aviso, su lengua emergió y rozó mi labio inferior. Era una invitación. Al captar la indirecta tímida, permití audazmente que mi propia lengua se acercara para saludarla, lo cual aceptó sin dudarlo. Jadeando por la nariz, envolvió mi lengua con la suya, luchando por dominar mientras poco a poco la empujaba hacia atrás hasta donde venía. Bailamos así durante un tiempo, y empecé a sentirme mareada de la mejor manera posible. Nunca imaginé que besaría a alguien así, y a pesar de todas las fantasías escandalosas que mi mente había imaginado a lo largo de los años, seguía completamente desprevenido para cómo se sentiría realmente y lo increíble que era. La verdad es que era bastante intimidante, pero al dejar que todo pensamiento y dejara que mis instintos me guiaran, me vino tan natural como tomar aire en los pulmones. Lo mismo parecía ocurrir con Bunny, y en poco tiempo, los dos anhelábamos más. Una de sus manos empezó a deslizarse por mi pecho y hacia mi vientre, pero antes de que pudiera descender más, nos interrumpió un golpeteo ligero en la puerta. Saltando hacia atrás, la chica entró en el baño privado como una liebre, mientras yo soltaba un suspiro de exasperación. ¿Quién es? Llamé con voz cantarina. Es Dijla. Bunny salió rápidamente del baño y abrió la puerta, sin contar con la falta de cortesía de la interrupción de nuestro momento para alegrarse de ver a su madre de nuevo. Casi de inmediato, la mujer pudo entender lo que había pasado, simplemente por nuestras expresiones nerviosas y rostros rojos como cerezas. Veo que vosotros dos os lleváis bien, insinuó, levantando una ceja. La cara de Bunny se puso aún más roja, mientras yo sonreía tímidamente. Al ver la reciprocidad de la situación, Dijla no comentó nada más y entregó no solo mi comida del mediodía, sino también un mensaje. Uno de los guardias de Paulo me dio esto. Explicó, sacando un papel de su pecho, dijo que era solo para tus ojos. Oh, eso será de Maxine. Murmuré, quitándosela de ella. Al abrirlo y hojearlo, tenía razón. El mensaje era del topo de Oit, confirmando que la familia de sangre estaba dispuesta a recibirme. Tenía que encontrar la manera de escapar del encierro de Paulo y dirigirme a un lugar concreto en las primeras horas de la mañana del sábado, el 2 de enero. Joyous, tendré exactamente una semana para derrotar a la familia de sangre y volver a contactarte. Le dije a Bunny. ¿Solo una semana? Preguntó, ¿por qué? Bueno, podría tardar más, pero entonces no te vería en mi cumpleaños. Ante eso, Bunny se quedó boquiabierto. Pronto es tu cumpleaños. Asintiendo, aclaré que había nacido el 9 de enero.
En poco menos de 15 días, cumpliría 18 años y, si hubiera estado legalmente vivo, sería oficialmente adulto. Dijla entonces me dijo muy dulcemente que incluso ahora, ya era más hombre que nadie en este lugar terrible. Oh, para allá, me vas a sonrojar. Me burlé. Antes estaba sonrojada. Dijo sin rodeos. Carraspeando ansiosamente, me encogí de hombros y le di las gracias por traerme el mensaje de Maxim. Inclinando la cabeza, le dio otro abrazo fuerte a Bunny y luego nos dejó con la comida que había traído. Fui a cerrar la puerta, y fue entonces cuando ella me hizo un último gesto para decir una última palabra. Confío en ti con mi hija, pero si le rompes el corazón, me aseguraré de que haya una parte de ti en cada país de este planeta, ¿me entiendes? Perfectamente. Respondí con sinceridad, manteniéndome lo más calmado posible. Bien. Sonriendo cálidamente, pudo notar que yo estaba siendo sincero y, con otra inclinación de cabeza, se dio la vuelta y se fue. Cerrando la puerta y cerrándola con llave, me enfrenté a Bunny y traje saliva. Bueno, parece que esto es permanente entonces. Estirando el cuello, me preguntó de qué hablaba, a lo que le expliqué riendo lo que su madre acababa de decirme. Ella también se echó a reír y, con el ánimo desaparecido, nos pusimos a comer y luego echamos una siesta juntos. Los 2 días siguientes fueron una maravilla, y aunque Bunny y yo nunca llegamos hasta el final, desde luego hubo caricias intensas, por decirlo menos. Mis manos se encontraron en lugares donde nunca esperé que estuvieran, y aprendí en muy poco tiempo que todo lo que creía saber era ridículamente incorrecto. Curiosamente, yo acabé mucho más nervioso que ella, hasta el punto de que acordamos mantener las luces apagadas. Al final lo preferimos así, porque había una sensación tentadora de deleite travieso en nuestros esfuerzos ciegos. Incluso después de que los nervios vergonzosos se disiparan, seguimos explorando los cuerpos del otro en la comodidad de la oscuridad, confiando no en la vista, sino en el tacto y el aroma, y el sabor. Ya era la noche del 31, y el final del año se acercaba. Quería pasar cada segundo con Bunny, pero con toda la reticencia del mundo, se esperaba que estuviera en otro lugar. Con Bunny prometiendo quedarse aquí y esperarme, me puse a unirme a Paulo para un banquete de celebración y dar la bienvenida al año nuevo. Empujando la puerta, entré en el comedor y lo vi en la mesa, y al verme, se levantó de un salto y se acercó a mí. «Bruce, mi querido chico», gritó, apoyando las manos en mis hombros, «¿estás bien? Ven, siéntate». Guiándome hasta la mesa, me preguntó cómo me sentaba mientras nos sentábamos juntos. Aunque no comenté por qué, le dije que me sentía como un poco. Contento de oírlo, el hombre exigió que se trajera la comida y la bebida de inmediato, ahora que su querido niño había llegado. El personal presente se marchó y, poco después, regresaron con un banquete glorioso, como nunca había visto antes. Mi nariz casi estaba dominada por el olor, y mi boca salivaba tanto que casi me empezó a babear. Las sobras de Navidad parecían restos de mesa en comparación, con la mesa del comedor cubierta de un extremo a otro con carnes, verduras, salsas, quesos, salsas y mucho más. «Todo esto es para nosotros», murmuré, boquiabierto. «Ja. Admiro tu ambición». Paulo se rió. «Si me dices que puedes consumir todo esto, por Dios, que nadie te detenga». Luego explicó que solía cenar con sus guardias durante esas comidas, pero que hasta que este asunto con Maxim terminara, los había echado, diciendo que quería cenar solo. En cuanto a la comida que teníamos delante, simplemente teníamos que elegirlo primero, y todo lo que no comiéramos se lo daría a los hombres de Paulo más adelante. «Justo», respondí. «Ah, y hablando de Maxim, he recibido noticias». Inclinó la cabeza, a lo que le expliqué que oficialmente me habían invitado a entrar en la familia de sangre y que me introduciría allí de contrabando en 2 días. Aplaudiendo y ni siquiera preguntó cómo había recibido tal noticia, su único interés era el resultado final de la destrucción de su facción rival.
Sirviéndose algo de comida y sirviéndose una copa de vino, preguntó cuál era el plan para ganarse su confianza. Fue entonces cuando, una vez más, Concio hizo saber su afición por los planes de batalla. Con cierto grado de arrogancia, tomó un plan de acción en menos tiempo del que me había llevado servir el vino. Repitiendo cada palabra suya, básicamente le permití usarme como portavoz, transmitiendo su estratagema. Bueno, necesitarán saber que tengo información fiable para demostrar que te estoy traicionando. Quizá podríamos organizar una venta de producto, sabiendo perfectamente que yo filtraría la información a la familia de sangre. Deja que te ataquen y te roben una última vez. Así confiarán en mí y así podré colarme en sus filas sin problemas. Frunció los labios, Paulo asintió lentamente, reflexionando sobre la idea. Aunque claramente le daba reparo tirar un producto perfectamente bueno, sabía que al final valdría la pena. Muy bien. Gruñó, tendré una venta organizada para algún momento la semana que viene. Se lo contarás a la familia de sangre y te colarás en sus camas, donde les degollaré mientras duermen. Añadí. Con un bufido satisfecho, Paulo se metió a comer, y yo hice lo mismo. Me serví una ración de todo lo que ofrecían y, tras un sorbo rápido de vino, cogí el cuchillo y el tenedor y di mi primer bocado. Los sabores inundaron mi boca y provocaron un murmullo satisfecho, aunque en realidad había sido más bien un gemido contenido de éxtasis. A pesar de la comida que Dijla me había traído en los últimos 2 días, nada se comparaba con esto. Realmente era la comida de todas las comidas. Durante unos momentos, hubo absoluto silencio, salvo por los sonidos de masticar y tragar, y el ocasional roce de los cubiertos al atravesar y cortar el alimento delicioso de nuestros platos. El joven sirviente junto a la puerta de la cocina observaba, esperando pacientemente su siguiente orden, y con una punzada de arrepentimiento, me dolía imaginar lo que veía. Para este chico, seguramente no mayor que yo, la escena ante él no era muy diferente a La Fiesta, una obra contemporánea del artista menos conocido David de Figueredo, pues en la mesa del banquete estaba sentada un par de cerdos sedientos de sangre con ropa elegante. Había un cerdo viejo y un cerdo joven, ambos se llenaron la boca de comida que bien podría ser carne, y se bebieron la garganta con vino que bien podría ser sangre. Mientras tanto, el mundo a su alrededor se hinchaba de dolor y sufrimiento a instancias de una máquina infernal. El invento en cuestión era del diseño del viejo cerdo, en el que se fabricaban narcóticos, se acababan vidas y se compraba y vendía a la gente como ganado. En la vieja prisión de cerdos, los inocentes morían de frío y de hambre, mientras que bajo nuestros pies, en la planta baja de la mansión, las mujeres eran encadenadas a las paredes, golpeadas, magulladas y profanadas. La máquina los había convertido en juguetes, bolsillos cálidos para que los perros hambrientos montaran a su antojo, sin el menor atisbo de remordimiento. Este lugar era una fábrica de pesadillas y, sin embargo, mientras el joven cerdo presenciaba tales horrores, no temblaba. En cambio, como el deplorable cerdo que era, se sentaba allí y festejaba con el cerdo mayor, completamente indiferente al sufrimiento que su mayor había causado. Para el sirviente, yo era más una bestia que un hombre, y hasta que pudiera cerrar los ojos de Paulo y marcharme de este lugar para siempre, seguiría siendo una bestia, un participante voluntario de la injusticia de la máquina. Haciendo señas al niño para que se acercara, le ordené que me trajera más vino y, sin decir ni una palabra, obedeció. Paulo resopló divertido, impresionado por la osadía que tuve de mandar a su personal sin permiso. Así que, mi hija, gruñó con la boca llena de comida, supongo que ya la has entrenado, ¿no? La repentina pregunta casi me hizo tragar mi bocado a medio masticar, y manteniéndome sereno lo mejor que pude, confirmé que no lo había hecho. Frunció el ceño y preguntó por qué era así. Ahora es tuya, después de todo. Continuó con un gruñido, puedes hacer lo que quieras con ella. ¿O simplemente querías quedártela como trofeo, eh? Quizá para fastidiar a quienes la querían antes que tú, ¿eh?
El sirviente volvió con el vino antes de que pudiera responder, y al tomar la botella, le lancé una mirada como diciendo que preferiría estar en su lugar que en el mío. El desprecio en sus ojos se suavizó, aunque nunca desapareció del todo. Carraspeando, respondí a Paulo recordándole que Bunia me había cogido cariño y, por ello, quería cuidarla, con el objetivo a largo plazo de crear un vínculo no muy distinto al síndrome de Estocolmo. Así, querría ser mi esclava. Al final, quiero saber que se lo está pasando bien. Le dije. Tú y tus hombres podéis hacer lo que queráis, pero personalmente, prefiero trabajar para comer. Entonces matarás sin piedad, pero la virtud de una mujer es sagrada para ti. Se burló como desafiándome. Apretando el puño bajo la mesa, me sentí asqueada por la burla en su tono, y también enfadada, para el caso. Entre su trato a Dijla y la base misma de su cartel, él solo fue responsable de la violación de innumerables mujeres, y ni siquiera le importó. Bunie era su propia hija, con quien quería tener una relación, y sin embargo ahí estaba, desconcertado porque yo aún no me había forzado con ella. Si Bunie quisiera ir hasta el final conmigo, sería en sus propios términos, y solo en los suyos. Y ya que estábamos en el tema, admito que estaba bastante aterrorizado por todo el asunto. Siendo virgen, quería que mi primera vez fuera perfecta, sin ni un atisbo de arrepentimiento. Manteniendo la calma, miré a Paulo directamente a los ojos y respondí a su reto con uno propio. Me dijiste que un verdadero humano sigue su propio código. Bueno, el mío es sencillo. Mata a tus enemigos y ama a tu mujer. Un poco sorprendido, la mirada de Paulo se desvió hacia un lado, pensando en lo que había dicho. Y entonces, entrecerrando los ojos, Paulo alzó los labios en una débil sonrisa, respetando mi postura a pesar de la suya propia. Además, continué, no soy material para padre. No quiero dejar embarazada a la chica todavía. Me sentí enferma hasta lo más profundo por decir esa parte, pero quería asegurarme de que Paulo no dudara de mi lugar como criminal endurecido. Resoplando en voz alta, tomó el sentimiento como una preocupación válida, antes de dejar de lado esa preocupación. Oh, no tienes que preocuparte por eso. La chica es infértil. Esta vez casi tragando mi bebida, le miré con los ojos muy abiertos. Riéndose de mi expresión, me explicó que hace solo 2 meses Bunie se había sometido a una ligadura de trompas, seccionándole las trompas de falopio. Antes de que pudiera siquiera empezar a preguntar por qué, continuó, con una expresión de suficiencia pintada en la cara. Cuando no mostró su lealtad, y planeé convertirla en esclava, supe que todos los hombres de mi negocio pagarían una buena suma por un turno con ella. Las putas embarazadas son menos rentables, y deshacerse de sus recién nacidos es trabajo sórdido. Créeme, lo sé. Oh, te creo. Respondí con calma. Más allá de sus viles implicaciones para Bunie, Paulo acababa de admitir abiertamente haber matado bebés, y fue entonces cuando decidí matar al hombre lentamente cuando llegó el momento. Que se diabla la moralidad, merecía sufrir. Con el apetito ya completamente desnutrido, me alegré de haber comido ya hasta saciarme y, en una declaración silenciosa de que había terminado, aparté mi plato. Paulo hizo lo mismo, aunque anunció su suficiencia de forma mucho más audible, que se manifestó en forma de un fuerte eructo. Luego me ofreció un postre, que, tras reprimir un eructo propio, rechacé respetuosamente, sin querer comer en exceso. La conversación siguió, muy afortunadamente, y Paulo por fin volvió al tema inminente de Brasil. Después de beberse media copa de vino, exigió saber qué había pasado en el complejo de Íñigo y cómo su querido viejo amigo había llegado a morir. Había venido a verle poco antes de que ocurriera. Crow, recordando su mente, me había invitado a ver a sus nuevas mascotas, esos extraños caballos parlantes. ¿Los has visto alguna vez? Sí. Murmuré, intentando desesperadamente ocultar mi sorpresa, criaturas fascinantes. Yo también lo pensé. Paulo estuvo de acuerdo, aunque no hablaron mucho, solo el blanco habló conmigo. Oh,
pero sí recuerdo el azul, con todos los colores en su pelo. Ese había perdido por completo la voluntad de vivir, uno habría pensado que ya estaba muerto. Bueno, eso suele pasar cuando le arrancas todas las plumas, dije con firmeza. Al recomponerme, disimulé mi hostilidad explicando que la Pegaso de pelo arcoíris me había herido durante su captura inicial. Para mi alivio, Paulo se creyó la explicación, murmurando con comprensión. Íñigo dijo que vinieron también con un niño. Joven y blanco, como tú. Sí, lo recuerdo. Tararé, Cayún, creo que se le llamó. Mis manos empezaron a temblar bajo la mesa, y mientras Paulo preguntaba más por el chico, hice lo que pude para distanciarme de mi verdadera identidad. Inspirado por el acento de Concio, le dije que Cayún era un chico escocés y, para disgusto de Íñigo, no era muy hablador. Lo torturamos durante horas, pero no nos dijo ni una palabra. Expliqué. Un chico tenaz, eso se lo reconozco. Encogiéndose de hombros, Paulo preguntó qué pasó después, a lo que me sumergí en mi historia más heroica. Con el apetito volviendo, bebí más vino mientras le contaba cómo Cayún había reunido a los prisioneros en el Stockyard, y cuando los guardias estaban en su último momento, atacaban. Fue un auténtico motín sangriento. Le expliqué. Nos superaban en número al menos 5-1, y con cada hombre que mataban, nos robaban las armas y nos mataban más rápido, era un caos. Eran como una ola, Paulo, todos unidos bajo la promesa de libertad. Te voy a ser sincero, estábamos jodidos desde el momento en que se escaparon de ese almacén. No importa cuántos mates en una pelea así. Cuando hay esperanza, no se detienen. Frunció los labios, Paulo inhaló profundamente por la nariz, antes de soltar el aire en forma de un suspiro pensativo y molesto. Le dije a Íñigo que su Stockyard era una idea tonta. De todas las cosas que me enseñó dirigiendo mi cartel, una contención adecuada de prisioneros fue lo único que desearía que hubiera aprendido de mí. Si tan solo me hubiera escuchado, seguiría vivo. Íñigo nunca escuchó a nadie, Paulo, lo sabes. Le tranquilicé con un falso consuelo. Era un gran hombre, pero no era un gran oyente. Negando lentamente con la cabeza con desánimo, Paulo supo que tenía razón y me dio las gracias por mi recuerdo del suceso. Bebiendo más vino, procedió a preguntarme qué papel había tenido en el motín y cómo había sobrevivido. Decidiendo divertirme un poco con él, conté la historia, explicando que me habían ordenado vigilar a los ponis parlantes, solo para ser emboscado por su tenaz pequeño compañero. Solo puedo suponer que entró por una de las puertas traseras, o quizás por una ventana. Refunfuñé, de cualquier forma, vino por detrás y me puso el brazo alrededor del cuello, y por más que lo intenté, no pude quitármelo de encima. El cabrón me estranguló, y cuando desperté, los ponis habían desaparecido e Íñigo estaba muerto. ¿Y Vladimir?, preguntó Paulo. También muerto. Lo confirmé. Tragando saliva, miré hacia abajo y dije que, con mi jefe asesinado y mi hogar destruido, huí a la selva y esperé a que el conflicto pasara. Unos días después, regresé al recinto en busca de supervivientes, de los cuales no había ninguno. Todavía había comida y agua, así que me quedé allí. Murmuré. Luego llegaste tú y tu milicia, así que me uní a tus chicos y volví contigo. Mordiéndose el labio inferior, Paulo claramente intentaba recordarme, y temía que, después de todas estas intrigas, pudiera reconocerme como el chico que le atacó en la casa de botes. Por suerte, acabó encogiéndose de hombros y confesó que su memoria estaba un poco borrosa en esa época. Debes entender, Íñigo fue el único amigo que tuve. Explicó, yo era muy emocional en ese momento. Si hablamos entonces, me temo que no lo recuerdo. Solo fue breve. Le dije, provocando la mentira, te pregunté si podía acompañarte, y tú me dijiste que ayudara a los demás con la limpieza. En aquel entonces, no parecía importarte que yo fuera uno de los chicos de Íñigo. Como dije, estaba muy emocional. Respondió, lo único que recuerdo es emborracharme mucho y golpearme la cabeza en la casa del bote.
Pero aún así, si te recluté ese día, me fiaré de tu palabra. Así que por eso no me recuerdas. Exclamé pensativo, estabas completamente borracho. Entonces Paulo ahogó su desgracia con el resto de su vino, y para entonces estaba casi borracho, y yo también, para el caso, sentía un buen subidón. Habíamos bebido 4 biberones entre los dos, y si no fuera por la comida en mi barriga, habría estado mucho peor. Entonces Paulo resopló fuerte y, con lágrimas en los ojos, lamentó la pérdida de su único amigo. Luego elogió mi valentía en el motín y me dijo que me había ganado no solo su respeto, sino también su compasión. Este es tu hogar ahora, Bruce, susurró, y mientras logres destruir a la familia de sangre por mí, serás más para mí de lo que Vladimir fue para Íñigo. No serás mi perro leal, serás como un hijo para mí. Fingiendo que me había conmovido, le di las gracias con sinceridad y le dije que sería un honor. Supongo que es lo más apropiado, añadió, poniendo los ojos en blanco, dado que mi hija es ahora tu mujer. Supongo que sí. Acepté nerviosa. Tienes una edad similar, ¿no? Reflexionó en voz alta, nunca pregunté. Lo somos. Dije, bajando la barbilla, de hecho, cumpliré 18 en solo unos días. Me pongo el 9 de enero. Ah, ¿sí? Jadeó, entonces, hijo mío, tenemos que celebrarlo. Riéndome, le dije que intentaría regresar de la familia de sangre a tiempo, pero que si me perdía la ocasión, no sería el fin del mundo. Nuestra conversación fue interrumpida entonces por el reloj de pie en un extremo de la sala, que empezó a hacer tic-tac y zumbido fuerte, seguido de un fuerte golpe metálico al sonar su campana, señalando la llegada de la medianoche. El año nuevo había llegado, y mientras 2015 se colaba en la memoria, Paulo y yo alzamos nuestras copas y bebimos por un nuevo amanecer. Y luego, tras algunas bromas y fiestas, el hombre puso fin a nuestra velada. Se puso de pie y yo hice lo mismo, seguido de que él se tambaleó hacia mí y me cogió la cara con las manos. Querido muchacho, me alegro tanto de que estés aquí. Yo también. Le respondí. Por el año nuevo. Sonriendo, me soltó y me dio una palmada en el hombro, expresando su cariño por mí. Luego me despidió, insistiendo en que descansara más antes de mi aventura con la familia de sangre. No necesité que me lo repitieran 2 veces, y mientras Paulo se tambaleaba hacia sus aposentos, yo volví a los míos. Al acercarme a la puerta, carraspeé y me hice notar. Bunny, soy yo. Abrí la puerta y entré solo para encontrar que Bunny no estaba. Mis ojos se abrieron de miedo, pero antes de que pudiera empezar a entrar en pánico, la oí llamarme desde el baño privado. Solo será un momento. Entonces se oyó un fuerte chapoteo, y me di cuenta de que debía de estar en la bañera. Me quité los zapatos y me senté en la cama, esperando pacientemente mientras se secaba. ¿Te lo has pasado bien?, preguntó, abriendo la puerta del baño. Sí, en realidad estuvo bastante bien. Admití. Obviamente la compañía era bastante cuestionable, pero la comida era deliciosa y el vino era, me quedé en silencio, y se me escapó el aliento cuando Bunny salió del baño sin ni un rastro de ropa. Era la primera vez que la veía realmente desnuda, y mis ojos se volvieron como platos al contemplar su cuerpo desnudo, ahora limpio como el rocío de la mañana. Su piel blanca como la sábana brillaba como mármol pulido, y mientras ella permanecía allí, completamente expuesta como la obra de arte que era, terminé la frase, aunque ya no me refería al vino. Delicioso. Con una sonrisa tímida, aunque seductora, Bunny se acercó a mí, y me costó toda mi concentración fijar la mirada en la suya, pues anhelaban desesperadamente desviarse hacia el sur. Mientras se me secaba la boca, le dije que era hermosa, y sus mejillas se volvían como un cielo rojo por la noche, donde pastores y marineros por igual celebraban la promesa de buen tiempo. Pero no serían marineros ni pastores quienes se alegrarían esta noche. Y el buen tiempo no era lo único que se avecinaba. Tú tampoco estás nada mal, respondió Bunny, levantando la barbilla. Mis mejillas se pusieron tan rojas como las suyas y,
Con un trago, me di cuenta de lo que estaba a punto de pasar. No se había bañado solo para remojarse bien. Se había estado preparando para mí. Creo que voy un poco demasiado arreglada. Murmuré. ¿Tú crees? Intervino Connie. Oh. Mira ese bulto. Por el amor de Dios, Concio. Pensé en él, ¿puedes largarte esta noche, por favor? Intentando ignorarle lo mejor que puedo, me concentré en Bunny mientras su boca se abría en una sonrisa, totalmente de acuerdo conmigo. Tomando ambas manos, me ayudó a ponerme de pie y, empezando por la camiseta, me desahogó. Mi respiración temblaba al quitarme cada capa, y mi piel parecía estremecerse, como olas en la orilla. Percibiendo mi inquietud, Bunny me estabilizó con un beso y, como un ancla, mi forma temblorosa encontró su centro. Luego se humedeció los labios y cerró los ojos, saboreando el toque de vino que ahora bailaba en su lengua, y después me acomodó en la cama, tumbándose a mi lado. Apoyó un dedo en mi pecho y recorrió la cicatriz que Inigo me había dejado, una vez más cautivada por su tamaño. Bueno, no es que tenga otra talla que la Cauti. Vale, en serio, Concio, vete a la mierda. Gruñí pensativa, además, en realidad estoy bastante bien dotado, muchas gracias. Vale, lo concedo. Gracias. Ahora puedes dejarme en paz, por favor. Mira, entiendo que todo es un juego para ti, pero yo nunca volveré a tener este momento, así que te pido por favor, no me lo arruines. Ante eso, la voz respetó la importancia de esta noche y guardó silencio amablemente, permitiéndose hundirse en los rincones de mi mente. Ahora podía volver a centrarme en Bunny, y no un momento demasiado pronto. ¿Estás bien?, preguntó. ¿Es demasiado? Para nada. Le aseguré. Solo no quiero conseguirlo, incorrecto. Calle, respiró, sonriéndome. No hacía falta decir más palabras, porque mientras buscaba en sus dilatados ojos dorados, la encontré diciéndome en silencio todo lo que necesitaba saber. Entonces extendió la mano y tomó la mía, y en un acto de permiso guiado, la puso sobre su pecho. Su piel seguía caliente del baño y era suave como el algodón. La confianza creció en mi interior y, mientras su cuerpo perfecto se relajaba bajo mi caricia amorosa, el resto de mí pronto la siguió. Presionándola contra ella, la besé apasionadamente, y aunque el único sonido entre nosotros era de pequeños murmullos y gemidos ahogados, nuestros corazones gritaban al unísono con una proclamación poética y estruendosa. Llévame, oh dulce amante, llévame, te digo. Déjame decirte con mi carne que amo quien eres. Llévame, alma gemela, llévame, te lo ruego. Déjame besarte con mi alma para que sepas que no estoy lejos. Dame tu corazón y yo te daré el mío. Dame tu amor, no sea que me convierta en piedra. Toma lo que es mío, porque es más seguro contigo. Toma mi ser entero y haz uno de estos dos. Esos gritos desesperados eran imposibles de ignorar, y mientras nos retorcíamos y retorcíamos contra nuestras caricias, Bunny se encontró encima de mí, mirando mi rostro con ojos hambrientos. Ambos queríamos esto, incluso lo necesitábamos, y aún así ella dudó, esperando en el punto de no retorno a que yo diera una última idea de consentimiento, que con un suave asentimiento y un gemido tembloroso, le di. Te quiero, Bunny, mucho. Eso fue todo lo que necesitó oír, y con un lento jadeo exterior, continuó. Saboreando cada segundo de dicho, se fue bajando poco a poco a un ritmo casi insoportable, hasta que hubo una sensación como nada que pudiera haber imaginado, y cuando nuestros cuerpos se unieron a uno, solté el último aliento de soltero con una última petición. Oh, Bunny, hazme tuya. Y así, lo hizo.